Gaceta de Paz, medio informativo que se enfoca en el derecho a la paz. La felicidad se encuentra en el camino, no en la meta. Desde adentro, para vivir con la conciencia reconociendo la grandeza de tu ser. Comenzamos. Hola, muy buenos días. Estoy muy contenta y muy agradecida con empezar esta nueva etapa de GESEI, este nuevo mes, este nuevo comienzo. Para mí es un honor verdaderamente ser el primer programa y hacer el primer programa a nombre de José Becil en esta nueva cabina, en esta nueva experiencia y con la alegría de ver un crecimiento en GESEI, en su equipo y en permitirnos formar parte de él. Todo el éxito a todo el equipo, todas las bendiciones. Estoy segura que este es el inicio de un nuevo ciclo. También es la cosecha de muchísimo esfuerzo y pues equipo, vamos por más. Muchas felicidades, enhorabuena. Ojalá tengan todos la oportunidad de conocer un cachito más de GESEI y de todo lo que aquí hacen con tanto amor y con tanto cariño para el público que nos escucha. Y también para mí es un día muy especial porque aparte de que tengo el honor de estrenar cabina, de estrenar oficinas, también tengo el honor de estar a nombre de José Becil con ustedes, con una persona que para nosotros es sumamente importante. Una personita que nos ha robado el corazón, que es una gran compañera, una gran amiga. Trabajamos juntas, entonces imaginen la complicidad que pudiéramos tener entre las dos, pero también se ha convertido en una gran maestra para nosotros de vida y que tiene un testimonio de vida hermoso. Está con nosotros Jessica García, contador también. Inevitable, ¿verdad, Jessy? Sumar, sí. Restar y multiplicar ha sido imposible, pero traemos un tema padrísimo que es cómo liberarnos de las emociones de la familia. Y no con esto quiero crear una confusión, no es separarnos de la familia, para nada. Pero creo que empezaremos por los padres y este tema nos da para mucho, para muchos programas más, haciendo una aclaración. Verdaderamente la mejor bendición que podemos tener y el afecto más grande siempre vendrá de un padre, de una madre, y ese no va a cambiar nunca, ni por lo que nosotros sentimos por ellos, porque aparte les rendimos honor desde que nos dan la vida, desde que nos comparten esta existencia, y también esos compañeros de vida que son nuestra guía, que son nuestros mentores en tantas cosas, de quienes recibimos esos valores. Muchas veces se dice, no es necesario que les hables tanto, ellos te observan. Y sí, nosotros los padres somos el ejemplo silencioso de nuestros hijos y de ellos ese agradecimiento, ese amor, y en honor a ellos también es este programa. Jessy, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Estrenando cabina, me tocó. Te tocó ser la madrina también. Exacto, entonces la verdad es que muy contenta. Se nos hizo por fin un programa. Bueno, yo tengo que decirles que tengo tiempo rogándole que me acompañara y acá le saca la vuelta y nomás decía, ayer no, espérame tantito. Y ayer dije, hoy es cuando, porque tengo a alguien con este tema maravilloso. Jess, yo sé que tu vida es diferente a la de muchas personas. Hablo de un convencionalismo en la llegada a este plano, hablo de un convencionalismo de formar. ¿Qué tanto nos puedes compartir un poquito de esa historia? Ok, creo que en ese sentido, pues bueno, para mí la familia es base, híjole, los cimientos que nos llevamos para toda la vida. Hablar de las emociones que traemos de familia, híjole, para mí son tantas cosas, la familia te genera tanto. El hablar justamente de eso no necesitamos quitárnoslo, sino más bien cómo vamos a ir a lo largo de la vida llevando todo eso. Hay cosas de la familia que llevas en el corazón para toda la vida y no quieres nunca soltarlos porque son cosas muy bonitas.
como experiencia de vida, me tocó estar en un plano donde la vida me puso en dos familias, por destino, digo, de por sí estar en una, ya de repente decimos, ay, espérame, ¿cómo le hago? Sí. Pues bueno, la vida dijo, pues a ti te pongo dos, ¿por qué no? Tú puedes. Entonces, sí he creído que desde el momento en el que nosotros somos concebidos, desde el momento en el que nacemos, yo veo que de alguna manera ya es como si nos entregaran como si trajéramos una maleta en la cual te dicen, de entrada, ya estás con ciertas emociones, porque existe un plano donde ya te está esperando, donde ya hay cosas dentro de un núcleo familiar que ya existen, tú sin deberla ni nada, ya vienes para eso. Entonces, a lo largo de la vida vas entendiendo que esa maleta se va formando en diferentes etapas de tu vida, la vas llenando de lo que vives, de lo que ya te dan por el simple hecho de nacer. Y entonces vas decidiendo qué de eso te quedas, qué de eso no es que lo deseches, sino simplemente lo sacas de la maleta para que el recorrido no sea tan pesado. Estás tocando un tema importante. Esa parte, la parte como diseñas, la forma de comprender esa maleta que uno trae con cierta programación, que uno está llegando a cierta programación. Pero también aquí empezamos a hablar un poquito de emociones. Claro. Hablas de, yo puedo quedarme con todo eso que yo amo, pero también puedo elegir aquello que digo, no lo quiero. Sin embargo, puedo entrar en un choque emocional, como una deslealtad, cuando digo, esto no lo quiero. Y entra un sentimiento de culpa, entra un sentimiento de como si estuviera traicionando a mi familia, cuando yo quiero hacer las cosas de diferente manera. Claro, es un peso que nosotros le estamos dando, pero tú tienes muchísima claridad para hacer eso, para poder desconectar esa parte de culpabilidad. ¿Qué hay con esto? Ok, yo creo que el tema yo lo voy a basar en dos situaciones que me han servido de manera personal. Creo que para mí la responsabilidad y la decisión son lo que me han llevado a poder ir trabajando todo esto. ¿Por qué hablo de la responsabilidad? Porque somos, y en general creo que nosotros decimos, es más fácil responsabilizar a alguien de lo que hoy siento y hago. Entonces, es más fácil responsabilizar a mis papás de todo aquello que hoy tengo en carencia o hoy hago por. Y entonces para mí es muchísimo más fácil. Y creo que el responsabilizar a alguien más de lo que hoy hago no me lleva a ser, o sea, quien soy. O sea, estoy actuando bajo la acción de alguien. Entonces, ¿qué pasa si Jessica decide responsabilizarse hoy de lo que siente, de lo que va a hacer? Y creo que también tenemos el poder, todos en general, de decidir. Tenemos el poder de la decisión y entonces primero me hago responsable y decido cómo vivirlo. Decido cómo me va a acompañar en la vida y también entender que hay cosas que nuestros padres hacen que inclusive ni ellos mismos eran responsables en ese momento. Quizás no tenían la suficiente conciencia de lo que estaba pasando, pero si algo me queda claro hoy es que ser padre, tener un núcleo familiar no es nada fácil. Mantenerlo menos, ¿no? Exacto, entonces creo que a nosotros se nos ha hecho tan fácil ir como responsabilizando a la familia de muchas cosas sin tener en cuenta que hoy sí nosotros ya podemos ser responsables. El tema de la culpa, híjole, qué tema tan complicado, porque a veces, por ejemplo, hoy puedo yo decidir pensar diferente a mi familia y decido pensar un poco diferente y qué tanto eso me lleva a pensar que quizás estoy traicionando un pensamiento familiar, estoy rompiendo una regla familiar, algo que la familia decía, se hacen así las cosas porque así lo hemos venido haciendo y hoy decido decir, pues no, o sea, yo quiero ser diferente. Yo lo quiero hacer diferente. Y justo está en el momento en el que cuando haya una emoción que te llega y no te sientes bien con eso, creo que es el momento en el que necesitas decir, necesito hacerlo diferente.
Eso es la manera en la que yo he venido trabajando muchas cosas. Me ha tocado trabajar durante toda mi vida cosas familiares y siempre trabajo más lo que me hace sentir un poco como incómodo. La incomodidad es buena porque justamente te despierta esa necesidad de querer trabajar algo, de querer ir a tu interior y decir por qué lo estoy sintiendo. Definitivamente eres una persona que se autoanaliza mucho, que constantemente se observa y digo, me ha tocado acompañarte en un tramo de nuestra vida y yo siempre he observado en ti esa parte de hacer consciente lo que estás haciendo, o sea, hacer las cosas conscientemente, que esa es una parte que rompe con la programación, porque al ser consciente de lo que estoy hablando, al ser consciente de lo que estoy haciendo, me pone en otra posición ante cualquier situación. Es verdad que, pues sí, somos reflejo de nuestros padres, es verdad que la forma en que somos educados tiene mucho que ver. Eh, Definitivamente yo veo atrás de ti una gran mujer, una gran madre, unos padres muy amorosos que te acogieron y que te formaron y que también en parte a ellos eres hoy quien eres. Claro, has elegido en tu camino tomar decisiones que pudieran estar o ser diferentes, como dices tú, ¿no? A lo mejor son decisiones que cambian una costumbre familiar o que cambian una forma de resolver y que en este vaivén generacional que estamos teniendo ahorita tan acelerado, donde las diferencias entre una generación y otra de verdad son abismales, no como mi generación, que todavía llevábamos cierta estructura de los abuelos a los padres, de los padres a los hijos. Yo digo, tú puedes ser mi hija, pero entre tú y yo hay una brecha generacional muy grande, a pesar de que te lleve a lo mejor 20, 25 años. Entonces, ya ese abismo es mucho más abierto. La comprensión para nuestras generaciones quizá cuesta un poco más a la forma de resolver de ustedes, pero tú tocas un tema crucial, responsabilidad. Hoy eres un adulto que se hace responsable de sí misma y al tomar la responsabilidad actúas desde adentro, sí, desde ti. ¿Qué me puedes decir? ¿Qué mensaje le puedes dar a un padre para que deje ser a su hijo? Que crea en él. Yo creo que esas son las cosas. Yo tuve una familia maravillosa, la tengo afortunadamente. Creo que en esencia tuve una familia que vio, o sea, a Jessica como ser, como muchas cualidades que traía y vieron tal vez algunas cosas también que dijeron, híjole, esta se nos va a ir por la libre quizás. Sí. Y entonces... Es rebelde la chica. Sí, es rebelde. Entonces dijeron, híjole, esta se nos va a ir por la libre y entonces nunca me limitaron. Y ese es el primer tema. Creo que tuve padres que nunca me pusieron límites, sino me dijeron, tú eres responsable, tú eres capaz de decidir. Estás tocando un tema importantísimo porque hoy dicen, es que a ese niño le faltan límites. Yo creo que la diferencia está en la forma de cómo los ponemos. Exacto. Creo que a mí me dijeron, puedes hacerlo, por supuesto. Tienes todo para hacer, tienes todo para quizás hacer una travesura, por supuesto que la puedes hacer, pero tienes una responsabilidad. Y tienes una consecuencia muchas veces. Exactamente. Entonces, cuando sea la consecuencia, nosotros no nos vamos a tomar esa responsabilidad. La responsabilidad es tuya. Y por eso es que hablo mucho de la responsabilidad, porque a mi edad, en la etapa en la que yo me encontraba, quizás mis problemas cuando tenía 5 años era porque tiré el frasco, no sé, cosas muy sencillas, pero de alguna manera desde ahí me enseñaron a que yo tenía que hacerme responsable de mis actos. Entonces, poner límites, de alguna manera estamos muy, muy acostumbrados más en esta época donde dicen, sí, le faltan límites. Y yo digo, ¿por qué limitar? ¿Por qué no responsabilizar? ¿Por qué no diferenciar? Enseñarle a un niño a diferenciar justamente lo que quizás puede traer una consecuencia y te va a poner en una situación un poco complicada. Fíjate que estás tocando un tema bien importante y yo creo que desde ahí viene la gran diferencia emocional. Claro. ¿Por qué? Para mí, la culpa
es una palabra que no debiera de existir nunca, porque es la mejor razón para no hacernos responsables. Apuntas hacia enfrente y 3 dedos vienen para acá, ¿no? Ujú. Entonces, si nosotros en nuestra educación hacia los niños pudiéramos quitar la palabra culpa Ujú. y tornarla por responsabilidad, inclusive nos quita una carga a los papás. Claro. Sí me explico, porque eh, me gusta mucho la parte que estás compartiendo. Yo con mis hijas nunca hubieron castigos, perdían privilegios. Claro. ¿Sí? O sea, creo que los papás siempre buscamos darles todo a nuestros hijos, buscamos tenerlos sobre algodones para que crean que en la vida no hay dolor, no se sufre. Verdaderamente nos volvemos muy sobreprotectores. Sí, pero creo que eso que acabas de comentar, esa sobreprotección, incluso yo hoy la entiendo. ¿Por qué? Porque como padres también existen miedos y en esos miedos tratas de contener y tratas de tener a tu hijo bajo un techo en el cual tú vas a ser el protector. Y es una naturaleza normal de cada padre que quiere proteger. Entonces, no, quizás también, o sea, en esa parte de la acción de querer proteger, tenemos que tener claro que tenemos que preparar hijos para un mundo en el que verdaderamente existe. Pero Jess, a ver, hablamos de una sobreprotección que viene derivada de un miedo, Sí, que viene derivada de un pensamiento, que viene derivado de un control. O sea, sí, finalmente, el sentir que mis hijos se salen de control, que no están actuando como yo creía que deberían de actuar, el deber ser. eh, Estoy limitando a mi hijo en su crecimiento. claro, Estoy limitando a mi pequeño en, como dices tú, ¿no? Creer en él. Ya lo estoy invalidando porque no lo siento capaz de defenderse en un mundo, de actuar en un mundo, de tomar sus propias decisiones y convicciones. Es natural, sí, pero también atenta contra la libertad, contra la intimidad del niño, contra... Le vamos mermando, ¿no? Digo, a mí hay una historia que me gusta muchísimo de 2 niños que están jugando en el hielo. Se me viene ahorita mucho a la mente y quizá aquí en algún programa de Con Reflexiones lo comenté, en donde se rompe el hielo, un niño cae y el otro desesperadamente empieza a gritar por ayuda y al ver que nadie llegaba, él con lo que encuentra empieza a romper el hielo y lo está rescatando cuando viene un grupo de gente, de personas a ayudarlo. Y le dicen, ¿cómo es posible que este niño haya roto ese hielo si entre varios hombres no lo podíamos hacer? Y un viejo sabio contesta, porque nadie le dijo que no podía. Entonces, ¿cuánto en esas acciones, como padres, digo amorosamente, porque estoy cometiendo un error amorosamente, no es porque yo te quiera hacer el daño? Parecía que estamos hablando entre madre e hija, pero no es que yo te quiera hacer ese daño, ¿sí? Simplemente yo te trataba de proteger, pero al mismo tiempo te limito, te quito la capacidad de creer en ti que puedes hacer algo. exacto. Creo que basándonos en eso, como si nos ponemos en el papel madre-hija, yo con toda esa sobreprotección que tú acabas de comentar, hoy día yo puedo decir, pues hoy no hago porque Marigloria cuando yo estaba niña no me lo permitió. Y si yo me voy con esa idea, créeme que voy a llegar a los 50, ojalá o más, y voy a seguir con ese pensamiento. Y esa es la parte importante de cómo voy a trabajar hoy todas esas situaciones de la infancia o del núcleo familiar, incluso hasta cuando estoy en la adolescencia, cuando ya soy adulto y un día visito a mi mamá y me hizo un comentario y híjole, y, o sea, y esos comentarios de mamá a hijo, créeme que te los llevas para toda la vida. Sí, 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 las etiquetas más fuertes son las que vienen de los padres. Exacto, y entonces justamente lo importante es entender hoy por qué papá, mamá actuaron de esa manera. Porque si nosotros lo ponemos solamente a ver la acción y a ver el límite y a ver, es que me hizo, no me dejó,
quería tener en su casa porque no quería que yo conociera el mundo. Entonces me voy victimizando poco a poco y llegando a una etapa donde ya puedo tomar decisiones, donde ya me puedo responsabilizar y sin embargo sigo con esa atadura familiar. Es que mira, estás tocando dos temas importantes. Uno es el chantaje, que es un buen soborno. Esa parte donde los padres caemos inconsciente o conscientemente, porque hay situaciones en que si yo de verdad hago conciencia de mis actos, hasta manipulo, ¿ok? Manipulas ciertas circunstancias, conoces a tus hijos, conoces sus emociones e inconscientemente genero un chantaje. Eso provoca una victimización, como bien dices tú. Pero aquí yo distingo dos cosas importantes. Una, cuando dices, por culpa de mis padres no me dejaban salir, no, estás hablando desde un juicio. Y la otra, y que es como dices tú, me voy victimizando al tener ese juicio. Pero la otra parte que estás comentando que me encantó es, lo estás viendo desde la parte compasiva. Estás viendo al ser humano como a ese ser humano en tu padre, en tu madre, que algo pasaba por él, dentro de él, que lo llevaba a actuar de esa manera. Así es. Pero a veces repetimos esos patrones. A veces tanto que yo me quise rebelar ante eso y que conscientemente no era lo que yo deseaba, hoy me veo haciéndolo. Ok, te voy a platicar algo de mi historia, que yo siempre quise independizarme. Siempre. Toda la vida dije yo, 18 años espero, y me voy a independizar. ¿Qué me tomó esa decisión? Y un día alguien me preguntó, ¿por qué te querías independizar si hablas de un núcleo familiar muy amoroso? Y dices, ay, no me había hecho esa pregunta. Y entonces me puse a reflexionar y hubo un día que yo quise hacer tomarme un permiso y mi mamá dijo, mi casa, mis reglas y mientras estés en esta casa, pues bueno, se hace lo que yo digo, ¿no? Y en ese momento Jessica, teniendo 10 años, en vez de decir, exacto, me adapto a las reglas, dijo, yo quiero tener mis propias reglas. Y entonces en ese momento le dije, mamá, yo voy a esperar a tener 18 años y me voy a ir de la casa y voy a tener mi casa y entonces yo voy a vivir sola. Y me dijo, perfecto, aquí estoy para apoyarte. No me dijo, ¿cómo crees? No me dijo, ¿por qué te vas a ir? Me dijo, a partir de ahora necesito que te comportes como una persona que va a vivir sola. Y entonces, en vez de ponerle tal cual la amenaza a mi mamá, le di una herramienta más para lavar, planchar. Para poder, sí, claro. Entonces, y hoy me doy cuenta, claro que lo cumplí, claro que me independicé, esperé justamente la edad, y hoy me doy cuenta que, ¿qué crees? Llevo una casa como la lleva mi mamá. Hago las cosas exactamente como las hace mi mamá. Entonces, ¿por qué? Porque justamente, o sea, llevamos más de la familia de lo que nosotros creemos. Creo que lo importante es diferenciar. De todo lo que llevo una casa, te diría, todo eso me ha funcionado y me da una paz y me da tranquilidad y me da orden y me siento en paz cuando llego a mi casa porque siento ese ambiente familiar. ¿Por qué? Porque de alguna forma me recuerda a donde yo crecí. Pero también tenemos que saber diferenciar en qué momento hay algo familiar que no, o sea, eso no me hace sentir bien. Entonces, ¿cómo lo afrontas? ¿Cómo lo descubres? Cuando me incomoda, cuando digo esta acción, esta situación me hace sentir incómoda. Creo que es la incomodidad o ese sentimiento de repente que te entra como de, ya sea, no sé, la sensación de enojo, tristeza, ansiedad y dices, híjole. O en particular, a veces nos toca regresar a la familia por alguna situación de algún festejo o algo, y no les ha pasado que dicen, híjole, voy a estar con toda la familia, y con alguien en particular sientes algo. Ay, sí, me da muchísimo gusto ver a mi hermano, o sea, pero con alguien dices, ay, es que pasó esto, y entonces como que me siento rara, ¿no? ¿Incómoda? Incómoda. Y a veces nosotros vamos por la vida sintiéndonos incómodos, y está perfecto, pero digo, ¿en qué momento lo trabajas? Y creo que es una de las cosas que yo sí hago. A mí la incomodidad me gusta,
pero me gusta mucho trabajar en la incomodidad. Siempre va a haber cosas incómodas y eso estoy muy Sí, consciente. bien dicen que no hay nada más padre que tener algo en que trabajar en uno mismo. Entonces, pero no me gusta. O sea, creo que si ya van 3 navidades donde yo me siento incómoda con cierta persona, pues lleva 3 años que no he trabajado algo. Y es la manera en la que yo hago consciente esa parte. Porque no está, o sea, si en algún momento tuviste una situación particular con un hermano, si pasó hace 5 años y después de 5 años lo sigues recordando, eso ya pasó, ya no lo vas a cambiar. ¿Qué es lo que tienes que de alguna manera hacer? Hoy dices, hoy tengo que trabajar esto y las visitas familiares se van a seguir dando. Y entonces yo estoy decidiendo cómo vivir esas visitas a la familia. Vamos a tener que ir a un corte. Creo que este tema cada vez se empieza a poner un poco más candente. Y al regresar me encantaría platicar lo que es trabajar en las emociones y lo que es huir de ellas. Volvemos en un minuto. ¿Quieres dar a conocer tus productos o servicios de una manera diferente, original y efectiva? ¡Anúnciate con nosotros! Comunícate al 55 62 68 7002 o al correo electrónico isa@gcicomunicaciones.com. ¿Conoces GCI Radio? Conéctate con nosotros www.gcicomunicaciones.com y en nuestras redes como @GCI Radio MX, Facebook, Instagram, TikTok y en Spotify como GCI Radio. GCI Radio, vibrando con tu sentido. Estamos de regreso. Gracias por esperarnos, por compartir con nosotros una mañana tan bonita de hoy, 1 de febrero, con un tema padrísimo que es parte de nuestra esencia, que es parte de nuestro ser, con un agradecimiento infinito a nuestros padres y la verdad, en honor a ellos también este programa. Estábamos hablando antes del corte de cuando me siento incómoda con una emoción. ¿Qué tanto huyo de ella? ¿Qué tanto verdaderamente la trabajo? Porque muchas veces huimos de no le hacemos caso a nuestras sensaciones, ¿sí? O sea, nuestro cuerpo expresa, nuestra alma reconoce, nuestro espíritu nos guía, pero a veces somos sordos ante esa situación y empiezo a tener esa ansiedad, ese dolor en el estómago, se me sale el corazón, estoy inquieta, como dices tú, hay algo que no me hace sentir yo. Pero también es muy fácil confundir la evasión, Sí. el huir, que el confrontar. Y generalmente es confrontarnos a nosotros mismos. ¿Qué opinas de eso? Ok, yo creo que tomando un poquito el ejemplo que les decía de esas reuniones familiares que de repente tenemos, creo que tenemos que tener, hay una situación donde yo digo, y lo decimos, es que no le hago caso a mi primo, a mi hermano, no le hago caso, lo ignoro. Y justo ahí caemos en la parte de la evasión. Porque al final hay cosas que no controlas y no vas a controlar lo que la otra persona haga, diga, sienta. Eso no está dentro de tu control, ni dentro de tu parámetro para poderlo trabajar. Creo que lo que tienes que tener claro es que dentro de mí sí puedo y está bajo mi dominio y puedo darme la oportunidad de trabajarlo. Entonces, ¿qué pasa si en vez de evadir, en vez de decir no le hago caso, en vez de lo ignoro, digo, lo trabajo para que cuando haga el comentario o cuando eso salga, yo me sienta tranquilo? Porque justo el decir no le hago caso no es una manera de trabajar. Ahorita nos están comentando algunas personas, dice Steffi, nosotros no somos responsables ni culpables de lo que pasó en la infancia, pero sí somos responsables de curar las heridas en nuestro cuerpo. Y yo diría que no nada más en nuestro cuerpo, en nuestra alma. O sea, hay heridas que se quedan, hay cicatrices, hay heridas que no sanan, hay cosas que no olvido,
pero sí puedo elegir si las dejo como un sufrimiento permanente o las dejo como una enseñanza en la vida. ¿Cómo manejas el confrontar a tus padres con algo que te duele, con algo que te incomoda y que a veces nos frenamos por no lastimarlos, por no herirlos? ¿Cómo manejamos esa parte? Bueno, yo creo que en mi caso he tenido que regresar a esa parte un poquito más, no de mi núcleo familiar con el que convivo y con el que crecí. A veces tienes que entender que hay cosas que tienes que soltar porque te hacen daño. Por eso comentaba el tema de la maleta, ¿no? Donde ya de entrada estás cargando con cosas que no eran tuyas ni eran tu responsabilidad, pero nos tocó. Y yo, como digo, ¿para qué corres tanto y para qué te toca a ti, no? Al final ya estás aquí, tienes que afrontarlo. Entonces, yo en algún momento pensaba que tenía que decirlo y a veces no es el momento correcto para decirlo. Siempre tienes que expresar lo que sientes, pero también tienes que saber en qué momento. Cuando tienes una emoción de enojo, en ese momento dices, espérate, quizás ahorita ni siquiera tienes claridad propia para poder expresar algo. El impulso nos hace perder generalmente. Exacto. Entonces, los papás no estamos o no están acostumbrados a que exista ese comentario del hijo, de papá, ¿sabes qué? Esto te funcionó a ti, pero no a mí. A mí ya no me funciona. Hoy estamos en una situación de vida totalmente diferente, un mundo diferente, circunstancias totalmente diferentes. Y lo que tú me enseñaste te funcionó, pero a mí ya no me funciona. Yo quiero mejor tomar esta vía. Los papás a veces no están acostumbrados a escuchar a un hijo que les diga eso, porque al final la regla ha sido que los hijos obedecen a los padres. Pero el deber ser. El deber ser. Fíjate que aquí nos están, Trainer López nos está diciendo, el comentario va porque luego esas ataduras familiares trascienden hasta después de la muerte y la culpa sigue. Si no cortas tus ataduras durante la vida, ¿qué esperanza de liberación tendrás durante la muerte? O sea, tienes razón, somos espíritus que venimos a vivir una experiencia en este plano material y seguramente, pues, al regresar a esa gran casa, a ese gran origen, nos llevamos toda una historia que hemos vivido y que hemos compartido. Si hablamos de la vida en este plano, para llegar a una trascendencia mayor en la grandeza del espíritu, estoy hablando ya de un tema mucho más profundo. Yo creo que todo esto nos lleva a liberarnos de esas ataduras familiares. Entiendo que hay situaciones o circunstancias de vida o cosas muy fuertes dentro de una vida familiar que nos genera ciertos apegos, que nos genera esa falta de confrontación a circunstancias reales, nos hace evadir y nos permite estar atado a ciertas emociones. Y que a veces cuando no aprendemos se repite. Yo creo que por ahí va un poquito tener esa parte en que cuando hay una lección no aprendida, la repetimos hasta que la aprendemos. En este plano, en el que sigue o en el que sigue. Bueno. Y aparte la trascendemos, o sea, la trascendemos a nuestras generaciones, ¿no? Exacto. Por eso decía que ya heredamos ciertas cosas que todavía ni siquiera... Que traíamos en la maleta cuando llegamos. Exacto, ¿no? Justamente a eso va un poco mi ejemplo, de que heredamos cosas no trabajadas de vidas pasadas de mi familia, de conflictos familiares, o sea, y que yo ni siquiera sé, pero ya me tocaron, ¿no? Entonces, creo que debemos de, no sé si aprender o a desaprender, tendría ahí como que hay que desaprender reglas que ya te programaron y tienes que quitártelas. Desaprender es más difícil que aprender. Generalmente sí, porque entonces, todo lo que ya aprendimos lo creemos como bueno, ¿no? Exactamente. También. Entonces hay que aprender justamente a esa parte, a quitarnos ciertas cosas, a vivir en libertad. Es algo que yo practico diario. Libertad. Estás tocando un tema enorme.
estas ataduras coartan nuestra libertad. Sí. Y los padres a veces coartamos la libertad de nuestros hijos cuando nosotros ya elegimos cómo vivir, qué hacer, qué no hacer, con quién no, etcétera, ¿no? ¿Cuánto coartamos esa libertad, Jessie? ¿Cómo puedes trabajar para ser libre desde adentro? Porque a lo mejor, lo platicábamos ayer bajo una circunstancia de vida que nos tocó ver a ti y a mí. Quiero ser libre, pero mamá lávame la ropa, pero mamá lávame, papá hazme. Sigo generando esa dependencia y aparentemente sí soy muy independiente y aparentemente ya soy libre. ¿Qué es libertad desde adentro a una mujer que busca su independencia, pero al mismo tiempo nunca deja de reconocer que pertenece a esa familia, soy parte de esta familia, pero finalmente vivo mi vida con libertad? Uh-huh. ¿Cómo puedes, qué mensaje puedes darle a un chavo? ¿Qué mensaje puedes darle a una madre o a un padre? Ok, creo que digo, a la mamá de verdad es creer en sus hijos, darles las herramientas para que vivan en libertad. Verdaderamente ser congruentes en esa, quiero que seas libre, pero hago todo para que vivas en esa libertad. De repente escuchas a la mamá de toma tus decisiones y después al ratito dices, no, a ver, eso no se decide así. Entonces, espérate, mamá, si quieres o no quieres. Entonces, a veces las mamás de repente sí como que dices, espérame, mamá, no me estás ayudando mucho. Y de verdad que a veces nosotros también como hijos, a veces somos también muy... Tiranos. Sí, abusivos, o sea, también. Sí. Y soy hija, ¿no? Y muchas veces fui tirana, y muchas veces fui abusiva, y muchas veces fui chantajista. Exacto. Y muchas veces fui rebelde, por supuesto. Entonces, justo, entonces yo diría directamente, o sea, a papás, dejen, o sea, si verdaderamente quieren un hijo que tenga libertad, y no hablo de la libertad de poder salir de su casa a la hora que, no hablo de esa libertad, hablo de poder tener la libertad de tomar decisiones, la libertad de tener conciencia de lo que hago, de esa libertad, de que el mundo exterior es algo a lo que vamos a estar expuestos todos y cada persona que sale y pone un pie fuera de casa está expuesto. Y justamente, o sea, creo que hay que entender que a los hijos no siempre se les va a tener bajo el techo del hogar, van a salir, van a tener que enfrentarse a situaciones que no controlan y que no se las vas a poder evitar. Lo que sí es importante, y a mí lo que sí me dieron herramientas para poder afrontar cada situación de vida. Y no me quitaron la esencia, porque yo siempre he sido muy confiada y siempre confío en la gente y no me dijeron, no tienes que confiar en la gente. Nunca me lo dijeron, nunca me dijeron, oye, allá afuera hay un mundo que te va a traicionar. No, jamás me lo dijeron. Lo que sí me dieron fueron herramientas para que cuando alguien o algo me hiciera sentir traicionada, a mí, de manera particular, supiera qué hacer con eso. Viviera mi sentimiento de traición y lo trabajara y entonces lo dejara fluir. Creo que esa es la situación que a veces los padres quieren evitar y no lo vas a evitar. No lo vas a Tienes evitar. que dar herramientas para poder afrontar esa situación, para poder reconocer qué es lo que estás viviendo. Humberto Camacho nos dice aquí, yo creo que es mejor venir de un hogar roto a vivir en uno cuando las cosas ya no funcionan. Eliges tu bienestar y con eso el de los demás. Estoy de acuerdo contigo en la parte de que a veces, generalmente, cuando algo conveniente para mí, pareciera no ser conveniente para los demás. Uh-huh. Sin embargo, por ser conveniente para mí, a la vuelta de la vida nos damos cuenta que es conveniente para los demás. Sabemos que hay muchas familias que están fracturadas, que no todos tenemos la misma oportunidad de vivir en un entorno muy amoroso. A veces se viven conflictos muy grandes dentro de casa. ¿Cómo abordar esa libertad? Porque
es como una lucha interna entre te quiero, pero no quiero esto, pero no me puedo ir, pero esas codependencias emocionales, esos chantajes, esas etiquetas que me hacen sentir menos. Yo creo que el primer paso es reconocer que siento, reconocer qué está pasando dentro de mí ante una circunstancia. Y el trabajar en esa parte no quiere decir que yo no te deje de querer. Y yo creo que aquí está la clave. No deja de haber un sentimiento, un cariño hacia una persona por el hecho de que yo tome una decisión diferente. O sea, no están peleados, el amor no está peleado con nada. Sí, no. Y voy a retomar un poquito lo que me preguntabas, qué podía decirle a los jóvenes. Uh-huh. Yo podría decirles, dejen un poquito el juicio hacia los padres, dejen de culparlos tanto, porque en esencia son seres humanos que de alguna manera se equivocaron, quizás en algún momento tuvieron muchísimos aciertos, pero que de acuerdo a cómo ellos actuaron como padres, fueron con sus herramientas, actuaron con sus propios miedos, con su propio amor, y que al final del día no pretendían dañarte, y que hoy, como adultos que somos, sí podemos decidir, sí podemos responsabilizarnos, podemos decidir que eso que viví, cómo lo quiero vivir. Lo que viviste ya lo viviste, ¿eh? O sea, eso ya no lo vas a quitar, pero sí vas a poder decidir cómo lo quiero vivir de aquí en adelante. No se vale que hoy sigas culpando a una persona de algo que sucedió hace tiempo y que sigas justificándote bajo esa situación. Que sigas justificándote. Es como que a veces cuando me justifico no estoy tomando mi responsabilidad. Pues sí, porque justamente es más fácil no tomar responsabilidad propia y responsabilizar a los demás, porque eso es más fácil. Y eso se va a ir. Exacto. Ahí es donde viene la evasión real. Entonces, muchas veces dices, híjole, es que yo ya soy un adulto y ya soy muy independiente, pero sigues teniendo ataduras y pensamientos con cosas que no has querido enfrentar o afrontar de la situación de familia. Y dices, pues muy independiente que te quieres volver, pero la independencia también viene a trabajar justamente eso, a vivir en esa libertad de que me pasó esto, perfecto, pues ya me pasó y ahora cómo lo trabajo, cómo lo voy a vivir, cómo decido manejarlo de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque también voy a construir un hogar, voy a construir una familia en algún momento para los que decidan hacerlo. Y entonces si yo voy a educar o voy a guiar bajo un dolor o bajo una situación no trabajada, pues aguas, porque ahí ya vas a transmitir algo. Es que a mí se me viene mucho a la cabeza ahorita que comentas esto, un recuerdo. Estaba yo embarazada hace 27 años de Mariana. Mi mamá estaba ya muy enferma y era mi primera hija y yo decía, le pregunté a mi mamá, ¿alguna vez tuviste miedo de cómo educarnos? Yo creo que yo en ese momento empezaba a sentir la responsabilidad de lo que traía en mi vientre. Y ella volteó con toda la paz del mundo y me dijo, todo lo que hice en mi vida fue porque en ese momento creí que era lo correcto. Así es. Si me equivoqué, no lo sé. Pero en ese momento así creí que fuera, que era. Si me llegué a dar cuenta que me equivoqué, entonces siempre busqué la manera de demostrarme a mí misma por qué me equivoqué y corregirlo. Y la verdad me dio mucha tranquilidad porque dije, bueno, ser papá también, dicen que los hijos están hechos a prueba de padres, comete uno cada barbaridad, como dices tú, sí somos seres humanos que cometemos errores, que somos inexpertos, que nadie te dice cómo ser papá y que aparte, con cada hijo eres un papá diferente. Ok, a eso yo podría decir, hoy hay más información, hoy hay muchos libros, muchos lugares donde puedes ir y acudir y ver información sobre cómo ser padre. Ser padre es una práctica que se ha venido haciendo durante toda la historia y hoy pones a un padre primerizo y te juro que no vas a saber qué hacer.
aun cuando existe información. Y Aún cuando existe información, sí. Porque ahora yo veo que los chavos leen muchísimo para ser papás y están tan llenos de información que fuera de darle libertad a los hijos, los están coartando sí, de muchas cosas. pero yo creo que hay algo importante que para mí en esencia es importante y para que se despreocupen un poquito de estar leyendo tantos libros, porque claro que son buenos, porque un libro que te dice cómo ser padre, no funciona a veces y no te va a funcionar en ciertas situaciones, porque debemos de entender que cada ser, cada niño, en esencia, es único. Es único. Si todos fuéramos exactamente iguales, créeme que sería una receta, ¿no? Sería una receta. Si entre hermanos nunca somos iguales. Exacto, entonces por eso es que no han llegado a funcionar tantos estos libros y que claro que de esas situaciones algo funcionará, en una situación sí funcionará, en otra funcionará otro libro. Yo los invito a que lean un libro de cómo ser padres, pero pónganse en el lugar del hijo, no del padre. Y ustedes léanlo y digan, verdaderamente si mi papá leyera esto y yo fuera el hijo de la situación, ¿sí funcionaría? Muy probablemente, pero también como hijo creo que debemos de tener un proceso de aceptación a nuestra vida. El lugar que ocupamos, el número de hijo que somos, la circunstancia, el escenario, como dice Steffi, que nos toca vivir. Yo te puedo asegurar que Yoret, mi hermana, que es la más grande, y que en medio hay 3 hombres, y luego vengo yo, y luego viene Quique, mi hermano, los escenarios que nos tocó vivir a unos y a otros fue totalmente diferente. Cada uno tiene una experiencia de vida diferente. Nos tocaron circunstancias diferentes a ciertas edades, en economía, en circunstancia de vida, en dolores que nuestros padres traían, en mil un cosas. Y por ahí también empieza un proceso de aceptación a nuestra propia vida, claro, de hacernos responsables a que soy la quinta hija, este es el escenario que me tocó, ¿y qué voy a hacer con ello? Porque también puede ser el 1, el 2, el 3, el 5, y tú lo sabes muy bien. A veces eres el más chico y te conviertes en responsable de todos. Eres el más grande y te conviertes en el papá. Y empezamos a tomar lugares que no nos corresponden. Y eso mete un desorden al sistema. Por supuesto, digo. Tanto como padres como hijos, porque también los papás nos acomodamos, ¿no? O sea, a veces me convierto en la hija de mi hija, ¿no? Exacto, entonces, no, espérate. Luego a veces uno como hija, allá uno se anda metiendo a querer ser la madre de familia, ¿no? Entonces, y mira que para eso tengo mucho que decir. Y mira que cada vez tenemos menos tiempo en el programa, pero en este tema hay mucho que decir. Y entonces tú ya traes problemas que no terminas de resolver los tuyos, pero ya te andas atribuyendo los problemas que trae el hermano, que trae el papá, que trae la mamá, y no súmale a los sobrinos, porque ¿por qué no? También los amas y los quieres y también les quieres resolver su vida. Es que a veces nos sentimos súper mal, porque empezamos a juzgar lo de los demás y no veo lo mío. Exacto. Entonces, justamente creo que para mí es, primero, quiero yo estar bien, en paz, estar con esa libertad. Vivir siempre bajo la libertad me hace, tomar una claridad sobre lo que decido, hago. Todos los días hay situaciones, emociones que nos incomodan o nos hacen sentir muy bien, muy bonito. Pero entonces, si nosotros nos sabemos conocer, sabemos reconocer una situación ahí que nos está como que incomodando, pues va, Yes, no le evadas. Hay un tema muy importante en todo esto. El juicio que más nos afecta, que más nos duele, que más nos marca, porque me atrevo a hablar de una etiqueta, de una marca, de una huella en el alma, y que se generan muchas huellas de infancia, es el juicio familiar. Ese juicio familiar donde me califican o me descalifican, o mi agobio por no dejar de pertenecer, o de ser aceptada dentro de mi rol familiar. ¿Cuántas cosas generan esos juicios internos? Verdaderamente, yo lo hablo recordando a lo mejor alguna etapa de mi vida en donde te sientes calificada o descalificada y llegas a un sentimiento de incomprensión. Claro. Claro, no es mi sensación hoy, he trabajado mucho en ese tema,
y a lo mejor era un proceso de aceptación personal. Pero, ¿qué pasa con todo eso? Ok, creo que hay que crear hijos seguros en sí mismos, en tener la conciencia que como padre puedo hacerte un comentario, no con el dolo, que puede dañar, pero si tú creas una seguridad en un hijo donde le dices tú eres y donde nadie te puede dañar, incluso yo como padre, ahí es donde creas fortalezas. Yo en algún momento con mi mamá le dije algo así de que tú me lo dijiste. Y ella me dice, ¿y tú por qué me hiciste caso? Yo también me equivoco. A ver, viene la pregunta casi que final con la que empezamos este tema. Y que obviamente, bueno, este tema nos da para muchísimos programas, muchísimos más. Pero, ¿cómo te liberas de las emociones de tus padres? ¿Cómo te liberas de las emociones familiares? ¿Cómo? Primero, si las tengo todas juntas, digo, las que son lindas para mí, las que me hacen sentir bien, las tomo. Las que no. Son tuyas. No, las trabajo, las enfrento y sin sentir culpa, sin sentir que estoy traicionando a mi familia, sino simplemente porque estoy buscando vivir en paz, vivir con libertad. Y yo creo que yo lo complementaría, tal cual lo dices, con aceptar, reconocer que esa emoción no es mía, es de mamá, es de papá, es de mi hermano, y que él tendrá que trabajar sobre esa emoción, pero no soy yo responsable de la emoción del otro. La emoción, el sentimiento es inevitable, pero sí podemos elegir qué hacer con ello. Y cuando uno distingue, esto no es mío, no quisiera que lo vivas, pero mientras lo vivas, algo tendrás que aprender de ello, no quiere decir que yo esté huyendo o me esté haciendo a un lado. Te acompaño desde donde me toca, pero no puedo hacer mío algo que no me corresponde, que no me pertenece. Y ahí empieza la aceptación, ahí empieza el respeto en la familia, ahí empiezan esos valores que nos van a hacer vivir un amor más puro, más transparente, porque de verdad amar es vivir, vivir es servir y servir es ser. Y creo que definitivamente este tema nos da para mucho más. Sí. Se nos acaba el tiempo, nos quedan 2 minutos, pero sí quiero agradecerte, porque hablar contigo, no te creas, yo aprendo mucho, siempre me dejas pensando espantosamente, escuincla. Me dejas pensando, me llevo una enseñanza como madre, como hija, como hermana, como el lugar que ocupo en la familia, como esposa inclusive, porque somos tan invasivos, ya no hablamos de la relación de pareja, en donde también hay unas ataduras emocionales tremendas, lo dejaremos para una siguiente sesión, que estaría muy padre también saber soltar, porque ese es otro tema. Estoy aprendiendo a irme, pero ¿cuándo aprendo a soltar? Que ese es otro tema muy grande, pero sí los quiero dejar con esa reflexión maravillosa. Somos libres de ser quien queremos ser y somos responsables de lo que elegimos y de cómo queremos vivir nuestra propia vida. Gracias por acompañarme. Gracias por invitarme. Es un placer para mí. Gracias, José Becil, por permitirnos este espacio donde la que más gana soy yo, definitivamente. Gracias, Fausto, por tus felicitaciones, y a todos que nos enriquecen con sus comentarios y que nos dan mucho más tela de dónde cortar. Así es. Bonito día, bonito mes. Felicidades, GESEI, y que vengan muchos, muchos éxitos más. Recorrerás un mundo nuevo, reconociendo cabal e íntegramente por qué eres y actúas de cierta forma, siendo consciente de tu vida material y espiritual, viviendo en equilibrio para ser tú. Te esperamos la próxima semana por GESEI Radio, vibrando con tus sentidos.
Gaceta de Paz, medio informativo que se enfoca en el derecho a la paz.